Saludos amigos de YouTube y CosTV. Si no sabes qué plataforma es CosTV, te lo estaré dejando en la parte superior de mi video para que puedas ingresar y analizarlo. Es una plataforma muy similar a YouTube, pero lo bueno de esto es que vas a poder cobrar desde el primer momento. Sí, es una plataforma que te paga por dar like y comentar varios videos. Así que no te voy a dar más detalles sobre esta plataforma para que vayas y lo analices. Hoy vamos a hablar nuevamente de la actualización de Blox Far Club on Strength Traders. Sí, donde nos dicen algunas novedades en sus canales oficiales. Y también te voy a enseñar algo dentro del juego que de repente no lo sabes. Así que si quieres saber todo sobre esta actualización, quédate. Nos encontramos en la página oficial de Blox Far Club, el cual te estaré dejando el link de la página oficial en la descripción del video y así ingreses fácilmente. Una novedad, o lo que quería decir o acotar, es que no estoy sugiriendo que inviertan en este proyecto. Tampoco estoy diciendo que es que yo confío plenamente en él. De por sí soy muy desconfiado en todos los juegos NFT. Muchos me dicen, ajá, pero ¿por qué hablas del juego si no confías en él? Yo hablo de todos los juegos NFT, preferiblemente free to play y play to earn, con la facilidad o el objetivo de llevarte información necesaria. No para que pienses que estoy denigrando un juego, no. Voy a hablar el cual puedo facilitarle para el sistema de juego para algunos, y aquellos que no quieran entrar por las malas experiencias vividas con este juego y con otros juegos NFT es entendible. Pero primero que nada hay que respetar a aquellas personas que sí quieren verlo. Vamos a continuar para no darle más largas al asunto y vámonos a lo importante. Ellos han anunciado algunas cosas en sus canales oficiales, el cual te recomiendo al ingresar en la página oficial de Blox Far Club, bajar hasta el final y vas a encontrar directamente el enlace a lo que sería Twitter, Telegram, Facebook, Discord y lo que sería Wiki. Pero, ¿qué novedades o noticias han anunciado? Vámonos directamente a lo que sería en Twitter. Uno de los primeros anuncios, el cual han anclado en el canal oficial y lo realizaron el 12 de junio, es la promoción para la prueba premium, donde vas a etiquetar a 3 amigos o a 3 personas. Junto a ello vas a escribir o vas a agregar tu wallet. ¿Para qué? Para ver si eres uno de los 3 ganadores de este concurso o este sorteo. Otra cosa es que han hablado de que ya la tienda de semilla está liberada para pruebas. Pueden acceder y comprar. No es un mensaje o un video de inversión. Es algo informativo. Recuerda que el responsable de tu bolsillo eres tú mismo. Continuamos. El juego será inestable durante las próximas horas. Estrenamos la primera tienda, la tienda de semillas. Te avisamos para probar. El cual, eso fue hace 3 días, el 15 de junio. Continuamos bajando para que vean lo que van a ver estos distintos tipos de criatura, el cual tiene un poco de parecido a Pokémon porque debes capturarlos. Están las criaturas de agua, están las criaturas de luna, están los bebés de noche y entre otros. Este, como pueden ver, vamos a traducir el tweet, viene siendo un NFT que entre ellos va a existir el mejor tanto para minar como para otras cosas. En este caso, esta criatura es la más fuerte para la minería, el cual van a poder obtenerlas para poder hacer más fuerte lo que serían tus batallas, tu minería y tu granja. Hay 3 tipos de NFT, que están los Storm Seed, que son las criaturas más fuertes para la minería, los Flower Seed, que vienen siendo las criaturas más fuertes para la batalla, y los Fruit Seed, que vienen siendo las semillas de fruta, las criaturas más fuertes para la granja. Son 3 tipos. Es bueno que esto lo sepas y por eso te pido que vayas a sus canales oficiales y los sigas de lleno si estás interesado en el juego. Otra cosa
que más adelante te voy a hablar dónde están tus NFT, tus tierras, para que puedas comprobarlo y verificar si aún están allí. Así que no te vayas y quédate hasta el final del video. Continuamos en otro de los canales oficiales que ellos tienen, que viene siendo en Telegram. Hace unos días simplemente habían 1000 usuarios, como mucho 1000 miembros en su canal. En el pasar de los días, digamos dentro de 4 o 5 días, ya lleva más de 8800 miembros dentro del canal. Quiere decir que aún así hay gente que quiere continuar con este proyecto, quiere continuar jugando, o diríamos, quieren recuperar lo perdido anteriormente. Otro de los canales oficiales es en Discord, el cual cualquier duda puedes ingresar directamente aquí y preguntar. Todas tus dudas serán aclaradas aquí. Sí, tú vas a poder escribir, preguntar, y entre varios miembros o usuarios del canal te vas a poder instruir un poco para no llegar tan fresco, o diríamos tan inocente, al juego. Bueno, vámonos a lo más importante, lo que todos queremos saber. Voy a ingresar en el juego, el cual anteriormente lo expliqué. Hablé sobre la plataforma, lo que está disponible para pasar desde el token BFN a la nueva moneda. Sí, yo lo expliqué en lo que fue en mi anterior video, el cual te estaré dejando en la parte superior el link para que vayas y lo veas. Acá pueden notar de que este va a ser el mapa de juego. Vas a explorar para poder encontrar estas criaturas. Por los momentos en el juego simplemente puedes recorrerlo, verlo, disfrutarlo, pero hasta ahí, no tiene otra novedad. Y lo otro es que solo puedes comprar semillas, es lo único que está disponible por el momento. Pero te preguntarás, ¿y las gemas que tenía en Block Farm Club, para dónde se han ido? Acá en la parte superior izquierda hay dos símbolos del token nuevo de Blockverse, de lo que sería el juego, uno dorado y uno morado. Este morado o púrpura es donde te va a decir cuántas gemas, no, pero cuántos tokens tiene, ya que de 10.000 gemas de Block Farm Club equivalen a un prisma, que es el que está acá. Aquí puedes notar de que yo lo corroboré y me di cuenta que es así, porque yo tenía aproximadamente 37.000 gemas y aquí evidentemente aparece 3.71. Entonces allí deberían de estar tus gemas. Si no es así, dirígete al canal de Discord y coloca la novedad para ver si se te puede solucionar. Otra cosa que hay que aclarar es este punto de la parte inferior, donde es la resistencia 100 de 100. Recuerda que este juego no es para jugarlo todo el día, simplemente que va a ser la cantidad de energía que tienes, es la cantidad de veces que vas a poder jugar. Voy a hablar referente a la configuración, ya que es algo que han implementado. Le damos clic allí y aparecen tres opciones, que simplemente están del sonido del juego, silenciarlo, o si deseas activarlo lo puedes activar, y aquí aparecen tus prismas generados que están dentro de tu bodega y de primera calidad, los que vienen siendo los premium. Y aquí aparece la cantidad aquí aparece el renglón donde vas a escribir la cantidad que vas a retirar. Ojo, tienes que leer acá: retiro mínimo 50 prismas, necesita mantener 10 de este premium o 15 gratis, que viene siendo este, para retirar. Es un punto que debes analizar bien cuando entres a jugar y cuando el juego ya esté disponible. Otra cosa es, acá debería aparecer todo. De igual forma como sucede con las gemas, sucede con tus NFT. Si no aparecen, te recomiendo ingresar al canal de Discord y colocar la novedad, a ver si se te puede solucionar. No estoy hablando de parte del equipo de Block Farm Club, ni mucho menos me están pagando o patrocinando por este juego, pero me interesa hablar sobre este juego, ya que fue muy rentable en su momento, tal cual como lo fue Plants vs Undead, Axie Infinity, entre otros. Así que
Esta es la novedad que te traigo y espero que haya aclarado alguna de tus dudas. Y cualquier cosa, recuerda suscribirte a mi canal para estar al tanto de todas las novedades que lance esta nueva actualización. Déjame un buen like y si tienes alguna duda, déjamela en la barra de los comentarios, el cual te estaré respondiendo con muchísimo gusto.